Saluden esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor que nos tiene en su casa y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1, y vamos a dar lectura del verso 30 al verso 33 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 30 al verso 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta noche nos acercamos una vez más ante tu presencia para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, porque reconocemos que solo tú eres Dios, Señor. Queremos analizar, queremos meditar, queremos escudriñar tu palabra, y por medio de tu Santo Espíritu guíanos en la meditación de ella, y que esta palabra sea tocando, sea transformando, sea haciendo la obra que por medio de tu Santo Espíritu tú tienes planeada para cada uno de nosotros. Opera y trabaja, y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hoy continuamos con el Evangelio de según San Lucas. Tras lo que vimos días atrás, aquel breve prólogo, aquella breve introducción del Evangelio de Lucas, ahí vimos cómo el evangelista Lucas comenzó, y ahora vamos a ver cómo él está comenzando esta amena, esta hermosa narración. De los 4 evangelios canónicos existentes que tenemos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es en este evangelio que se nos va a presentar, o que se nos presenta, cómo después de 400 años Dios rompió aquel silencio para cumplir la promesa que había hecho. Recuérdese que el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías, o el libro de Malaquías. Y se entiende que desde el libro de Malaquías, o desde que se escribió el libro de Malaquías, hasta lo que vamos a ver en este pasaje de Lucas, hubo un espacio, un periodo de 400 años donde se entiende que Dios no habló ni por profeta, no habló ni por sueño, no habló de ninguna forma como el pueblo sabía que Dios le hablaba. Y aquí Dios rompe aquel silencio con el propósito de cumplir la promesa que había hecho a David. ¿Cuál era la promesa que le había sido dada a David? Que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. Para ello, Dios envió al ángel Gabriel. Y este ángel se ha caracterizado por ser un ángel que trae un mensaje de parte de Dios revelando los planes divinos para Israel, pero no solamente para Israel, sino también para la humanidad. Quiero decirle que esto ya había anteriormente sucedido, pues Gabriel es aquel ángel que fue encargado de transmitir una revelación divina al profeta Daniel. Eso usted lo puede ver en el capítulo 8 de Daniel, los versos 15, 16, o en el capítulo 20, los versos 20 y 21. El nombre Gabriel, el nombre de este ángel, significa Dios es grandioso. Y fue este ángel designado por Dios para realizar 2 visitas. 2 visitas con un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Y estos eventos ocurrieron
en un tiempo definido. Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, estoy leyendo Lucas capítulo 1, verso 5, dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mira, aquí vemos la aparición de este hombre llamado Herodes el Grande, quien estaba al final de su largo y terrible reinado sobre los judíos. Étnicamente Herodes, él no era un descendiente de Israel, sino él era un descendiente del hermano de Jacob, Esaú. Entonces él era un edomita. En aquellos tiempos a los edomitas se les llamaba idumeos. Y este hombre era conocido por espectaculares programas de construcción. Fue Herodes el Grande quien durante su reinado se terminó o se llevó a cabo la construcción del templo, del segundo o el tercer templo de Jerusalén. Pero quiero decirle que este hombre también era conocido por su crueldad, que era un hombre paranoico, pues él llegó a realizar muchas ejecuciones, incluso a miembros de su propia familia, y es en este tiempo de oscuridad cuando nuevamente Dios por su palabra comienza a transmitir destellos de luz, los destellos de su gloria. Dice el profeta Isaías en el capítulo 9, el verso 20 de Isaías, capítulo 9, verso 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Mire, como estos tiempos que nos narra el profeta eran los días en que vivía Israel. Pero recuérdese que aquel pueblo que andaba en tinieblas, luz le sería resplandecida. Es ahora que Dios comienza ¿a qué? A comenzar a reflejar los destellos de su gloria. Por eso es que en este primer capítulo del Evangelio de Lucas se nos presenta 4 visitas, y en este mensaje vamos a considerar 2 de esas visitas. Y también quiero que veamos cómo reaccionaron los receptores a estos grandiosos anuncios. Cuando nosotros meditamos este pasaje bíblico, se nos brinda la enseñanza. Se nos brinda una enseñanza cuyo objetivo es que cuando usted y yo recibamos un mensaje de parte de Dios, sea esto por las Sagradas Escrituras, o sea que Dios envíe a su ángel, y cuando digo de su ángel no estoy hablando como en el caso de Gabriel, sino estoy hablando de un siervo de Dios. Recuérdese que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, y se entiende que aquel ángel de la iglesia era el pastor. Cuando usted recibe el mensaje de un hombre, de un siervo de Dios, que está bajo la luz de la palabra de Dios, usted tiene que tener una reacción correcta. Y para ello la fe desempeña un papel importante cuando la verdad nos es anunciada. El mensaje de hoy día lleva como título cuando la verdad nos es anunciada. En primer lugar, meditando brevemente los versículos del 5 al 25, quiero que notemos la incredulidad de Zacarías. Mire, quiero que veamos cómo este pasaje nos presenta 4 características en la vida del sacerdote Zacarías. Dice los versos 5 al 7, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, porque ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, en primer lugar yo quiero que veamos la fidelidad
Y no solamente la fidelidad de Zacarías, sino de ambos. Zacarías, cuyo nombre significa Jehová ha recordado, y Elizabeth significa Dios es mi juramento. Mire, si nosotros unimos estos dos nombres, podríamos decir Dios o Jehová ha recordado aquel juramento, aquel voto, aquella promesa. Y ellos formaban una pareja consagrada. Mire, ambos procedían del linaje de los sacerdotes. Y a pesar de que en aquellos tiempos de impiedad, la maldad les rodeaba, Zacarías y su esposa Elizabeth eran fieles obedeciendo la palabra de Dios. Y dice la palabra que vivían de manera irreprensible. Su única tristeza, la tristeza que había en este hogar, es que ellos no tenían hijos. Pero según vemos en el verso 10 de este capítulo, se nos presenta que ellos estaban orando constantemente, pidiéndole a Dios que quitara esta afrenta. Y quiero decirle que Dios estaba por contestar sus oraciones. En los versos 8 en adelante hasta el verso 17, nos cuenta que estaba un día, no voy a leer, usted puede leerlo, voy a ciertos versículos leer de este pasaje. Dice que un día Zacarías estaba en el templo. Le había tocado ofrecer por suerte, es decir, por una probabilidad, ofrecer el incienso. Y en ese día él tuvo la visita del ángel Gabriel. Ahora quiero que entendamos, usted en casa puede leer los versos 8 al 17, pero quiero decirle que solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. Y a través de los años, el número de los sacerdotes se multiplicó, por lo cual se utilizaba esto que se dice allí, suerte, es decir, una probabilidad. Había una probabilidad para determinar cuál sacerdote serviría y cuándo. Quiero decirle que esta oportunidad, esta oportuna posibilidad para servir, podía tocarle a un sacerdote tan solamente, si es posible, una sola vez en su vida. Y analicemos para Zacarías, tal vez esto fue un evento que él lo recibió con mucha alegría. Fue probable el evento más grande de su vida. Fue un privilegio tremendo. Y dice que cuando era la hora, dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Quiero aclarar esto. Los sacerdotes, ellos ponían el incienso en dos ocasiones en el día. La una ocasión en que se ponía este incienso era muy de mañana, por lo que se entiende que muy probable este evento que nos narra Lucas ocurrió por la tarde, cerca de las 3 de la tarde, probablemente cerca de las 3 de la tarde. Fue la hora en que a Zacarías le fue asignado ofrecer incienso. Y ahí vemos que el ángel Gabriel se apareció junto al altar. Y Zacarías se llenó de temor, dice el verso 12. Voy a leer el verso 11 y el verso 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Qué estamos viendo aquí en Zacarías? Que había temor. Ahora, ¿qué clase de temor esto era? Era un temor reverente. Y usted va a ver que también María, y ya mismo lo vamos a meditar, cuando tuvo la visita del ángel Gabriel, o los pastores, cuando ellos vieron aquel coro de ángeles, aquel grupo de ángeles que adoraban a Dios, ellos también tuvieron temor. Pero como le decía, habían pasado 400 años.
Y en estos 400 años Dios no había hablado. Esto era nuevo, algo nuevo que estaban experimentando de nuevo el pueblo de Israel. Y yo creo que si usted tiene una experiencia similar, es probable que también usted sienta algo de temor. Es algo normal. Pero este temor de Zacarías era un temor reverente. Dice que él se turbó al verle y le sobrecogió temor. Entonces, ¿qué le dice el ángel? Le dijo, no temas. Y esta es una afirmación que usted va a ver que se repite en el Evangelio de Lucas, tanto aquí en el verso 13 o en el verso 30 que leímos. El ángel le dijo, María, no temas, o en el capítulo 2, el verso 10, dice, pero el ángel le dijo, no temáis. Y así usted lo puede ver en el capítulo 5:10, 8:50, y así algunos otros versículos que están en Lucas. Pero aquí vemos que comienza Zacarías a instruirle. Le dice así el verso 13. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos se conviertan de los hijos de Israel. Se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire, vemos que Gabriel le instruyó para que le pusiera por nombre Juan. El nombre Juan es un nombre que en el hebreo tiene algunas variaciones. El nombre Juan proviene del nombre Jonás. Y el nombre Jonás significa paloma. Pero la paloma era conocida por su gracia. Y el nombre Juan significa Jehová es gracia. Jehová es perdonador. Jehová es favorable. Pero también puede significar el fiel de Dios. Y usted sabe que Juan fue fiel a Dios. Juan el Bautista, porque este niño llegaría a ser aquel que prepararía el camino. También se le indicó que tenía que dedicarlo a Dios para ser nazareo toda su vida, como vemos en el libro de Números, que se habla sobre el voto de los nazareos en el capítulo 6 del verso 1 al 21. También se habló de que este niño sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y eso ocurrió en la visita de María a Elizabeth, y eso lo vemos en Lucas 1:41. Y sería el profeta de Dios para presentar al Hijo de Dios al pueblo de Israel. Recuérdense allá en Juan capítulo 1, cuando el Señor aparece, Juan dice, he allí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios usaría el ministerio de Juan para convertir a muchos al Señor, tal como lo había ya dicho Isaías. Voz que se levanta, o voz que clama en el desierto. Eso lo vemos en Isaías capítulo 40 del verso 1 al 5. Pero de los versos 18 al 22, quiero que notemos inseguridad. Y la inseguridad lo llevó a dudar. Y la duda es incredulidad. Y la incredulidad es ausencia de fe. Este era un hombre que le había servido fielmente a Dios, pero hubo inseguridad. Mire lo que dice los versos 18 al 22. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviarte a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y vemos que dice que el pueblo lo estaba esperando. Y después de que esto sale Juan, después de un buen rato salió Juan y dice que les hablaba por señas. Mire,
Uno podría pensar que la presencia de un ángel, el anuncio de la palabra del Señor, estimularía la fe de Zacarías, pero no fue así. En lugar de mirar a Dios con fe, el sacerdote se miró a sí mismo. Tal vez miró a su esposa. Dice que Elizabeth era estéril y ambos eran ancianos. Y él decidió que el nacimiento de un hijo era imposible. Tal vez él quería más seguridad que la palabra directa de Gabriel, el mensajero del Señor. Tal vez él esperaba una señal divina, y esto fue incredulidad. Y la incredulidad es algo que Dios no acepta, porque Zacarías estaba ¿qué haciendo? Estaba poniendo en tela de duda la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Pero recuérdese, Zacarías era un sacerdote. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Se había olvidado Zacarías de lo que Dios hizo por Abraham y Sara? Mire lo que nos dice Romanos capítulo 4, porque usted conoce muy bien el pasaje de Génesis capítulo 18, donde Dios les promete un hijo a Abraham y Sara. Pero en Romanos capítulo 4, los versos 18, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, hubo incredulidad en el corazón de Zacarías. Pero esta palabra nos confronta, porque usted y yo debemos examinarnos a nosotros mismos y ver qué tan firme, qué tan segura es nuestra fe. Porque, hermanos, la fe trae bendición, pero la incredulidad trae juicio. ¿Y qué pasó con Zacarías? Quedó mudo. Y es posible que hasta quedó sordo, porque mire lo que nos dice el versículo 62 del capítulo 1 de Lucas. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le habrían de llamar. Mire, dice que le preguntaban a Zacarías por señas. Si él no hubiera quedado sordo, aunque se hubiera quedado mudo, él podía haber escuchado, pero le hacían señas para que él pudiera entender. Por eso es que muchos señalan que es muy probable que no solamente Zacarías quedó mudo, sino que también quedó sordo. Pero continuando, mire, ¿hasta cuándo iba a permanecer mudo Zacarías? Hasta que se cumpliera la palabra. Y eso ocurre en el capítulo 63, porque en el 63 vemos que le preguntan a Zacarías cómo se va a llamar su hijo. Él pide una tablilla, escribe el nombre Juan y comienza nuevamente a hablar. Recuérdese lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Mire lo que nos dice Pablo en segunda a los Corintios, capítulo 4, el verso 13. Segunda a los Corintios 4:13, dice así la palabra: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hermanos, Zacarías no creyó, por consiguiente no pudo hablar. Cuando salió de aquel lugar santo, no pudo pronunciar bendición. Los sacerdotes, cuando salían después de ofrecer un sacrificio, de ofrecer una ofrenda, y estaba el pueblo a la espera en el atrio, ellos pronunciaban lo que se conoce como la bendición sacerdotal, que nosotros encontramos en el libro de Números, capítulo 6, del 22 al 27. Ni siquiera podía decirle lo que él había visto. Pero hay algo hermoso. Meditando los versos 23 al verso 25, vemos que dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí vemos gracia, favor inmerecido. Dios cumplió su promesa. A pesar de la incredulidad de Zacarías, Elizabeth concibió un hijo en su vejez. Recuérdese lo que nos dice Jeremías 32:17. ¿Acaso hay algo que sea imposible para Dios? No lo hay. Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses. Ella no se retiró para esconder su embarazo. Ella se había ido por los primeros 5 meses para pasar tiempo con el Señor. Dice que ella estaba considerando, ella dijo para sí mismo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, que ella se puso a meditar en lo que había hecho el Señor con ella. Se puso a meditar en el destino del niño. Y también ella se recluyó, se aisló, se retiró para alabar al Señor por su misericordia. Pero ahora quiero que veamos la otra cara de la moneda. Por un lado vimos incredulidad, pero desde los versos 26 al verso 38 vemos que ahora el ángel Gabriel visita a María. Y quiero que veamos la fe de María. Dice el verso 26: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Mire, 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen de Nazaret llamada María. ¿Dios qué estaba haciendo en su gracia? Dios en su gracia la había designado a María para que fuera la madre del Mesías prometido. ¿Quién era María? María era una joven judía de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Era una mujer virgen, para que se cumpliera la profecía de Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá. Pero esta mujer, esta joven, tal vez una adolescente, muchos piensan que tal vez era una adolescente entre unos 15, 16, 17 años, no lo sabemos. Pero esta adolescente estaba comprometida, o esta joven, o esta mujer, estaba comprometida en matrimonio con un carpintero de Nazaret, que también era de la descendencia de David. Este joven se llamaba José. Y evidentemente eran pobres. Recuérdese que la ofrenda que ellos dieron, que la vemos en Lucas 2:24, fue una ofrenda de tórtolas, de palomas. Era la ofrenda de los pobres. Pero quiero que veamos brevemente los versos 26 al 38 y quiero que veamos 2 cualidades, 2 características, 2 aspectos de la vida de María. En primer lugar, veamos la sencillez de María. Dice que el ángel fue enviado y dice el verso 28: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí le dijo: y tú concebirás, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que fue la lectura que tuvimos al principio. Mire, quiero que veamos la sencillez, porque es algo ejemplar la sencillez con que María recibió el mensaje de Dios. Este mensaje que transformaría radicalmente su vida. Mire, usted y yo no tenemos ni el más mínimo indicio de que ella considerara o se considerara digna de este honor. Mire, ella se sorprende cuando entra el ángel y dice: salve muy favorecida. Ella se queda sorprendida por las palabras. Ella no se creía digna de ninguna clase de honor, ni de que ella se creyera merecedora de ningún trato especial de los hombres, menos de Dios.
ella no se consideraba digna de ser la madre del Mesías. Ella tal vez se preguntaba por qué un ángel vendría a saludarla a ella. De qué manera ella era muy favorecida por Dios. Tal vez ella se preguntó, ¿qué sería aquello que le habían dicho que el Señor estaba con ella? Y Gabriel le dio las buenas noticias. Le dijo que sería la madre del Mesías prometido. Su nombre sería Jesús, que significa Jehová es salvación. En otras palabras, yo soy la salvación. Recuérdese que el nombre Jehová significa yo soy el que soy. Ahora quiero que me entiendan, en el tiempo de Jesús era un nombre muy común. Era un nombre muy común. El nombre Jesús, Yeshua, proviene del nombre Joshua, Josué, que para nosotros son nombres similares. Pero quiero que nosotros sepamos algo. El Jesús que nos narra el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, fue aquel sobre aquellas profecías se hicieron realidad. Y Él fue aquel que murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que le aman, que le esperan en su segunda venida. Gabriel estaba anunciándole la verdad, las buenas nuevas. ¿Cuáles eran? Que vendría el Hijo de Dios. Gabriel estuvo afirmando tanto la deidad como la humanidad de Jesús. Como María, sería humano, vendría de María, sería humano, pero también sería el Hijo del Altísimo. Sería el Hijo del Hombre como el Hijo del Altísimo. Sería, en otras palabras, el Hijo de Dios. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, el verso 6, que es un versículo que usted conoce muy bien. Isaías capítulo 9, el verso 6. Dice así: porque un niño nos es nacido. Mire, niño nos es nacido. Aquí estamos viendo la humanidad. Nació como niño. Pero ¿qué dice? Hijo nos es dado. Hijo, aquí está hablando de que vino el Hijo de Dios. Vemos la deidad. 100% hombre, eso sí, sin naturaleza pecaminosa, pero 100% humano. Sería el Hijo de Dios, pero también sería el Hijo del hombre. Y aquí quiero que veamos una cosa muy importante, muy importante. Que el énfasis recae en que en la grandeza del Hijo, no en la grandeza de la madre. María fue muy favorecida, sí. Sería, como dicen, llena de gracia, pero esa gracia no era de ella, sería la gracia que estaba Dios derramando sobre la vida de esta mujer. Aquel que sería el rey, aquel que sería el heredero del trono de David, aquel que reinará sobre Israel para siempre. Y por último, quiero que consideremos los versos 34 al verso 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que veamos la sumisión. Hemos visto por un lado la sencillez y por otro lado la sumisión. Y esta es una sumisión notable. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:6? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira, a lo largo de la historia
A María, la madre de nuestro Señor Jesús, se la ha tenido en alta estima. Y está bien que así sea. Dios le escogió para dar a luz al Mesías. Aquel Mesías que había sido largamente esperado. Sin embargo, hermanos, antes de perdernos en la trascendencia de la vida de María, echemos un vistazo a lo que significó para ella someterse a la tarea indicada. Vivir en una estancada, en una pequeña aldea de Galilea, donde todos la conocían. Esto implicaba que tendría que enfrentar la tremenda, la sentida vergüenza de un embarazo prematrimonial. Es probable que la explicación que le dio a su madre sobre las visitas del ángel, del Espíritu Santo que vendría, que la cubrirías a ella, no haya calmado las cosas. Ni qué decir de la devastadora interrupción, de los preparativos que se estaban haciendo para el casamiento. Vemos que José la quiso dejar. Y ya que estamos pensando en José, ¿qué le diría a ella? Tal vez José le creería a María. A la luz de estas implicaciones, amados hermanos, estas implicaciones personales, la respuesta de María al ángel que le dio sobre su papel como madre de Jesús, ¿cuál fue la respuesta? Fue su respuesta asombrosa. Dijo ella: he aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, sus palabras nos recuerdan que por lo general una vida notable va precedida de un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios sin importar cuánto cueste. Debemos preguntarnos: ¿qué experiencia significativa tiene Dios preparado para nosotros? Hermanos, todo empieza cuando usted y yo comenzamos a someternos a Dios. Por eso, veamos brevemente la sumisión. Dice que María creyó. Hermanos, usted puede leer. Dice que María pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, María sí creyó la promesa, pero no sabía cómo ocurriría. Su pregunta, que nosotros leemos ahí en el verso 34, no es de incredulidad, es de desconocimiento. Recuérdese que ella era una mujer virgen. Ahora, mire, ya había sucedido que ancianos y que una mujer estéril diera luz. Ya esto ya había sucedido. Abraham y Sara ya eran ejemplo, ya era un precedente. Pero hasta la fecha nunca había sucedido que una virgen diera a luz. Entonces, por eso es que ella hace la pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo podía dar a luz una mujer virgen? Y Gabriel le respondió que el poder del Altísimo, en otras palabras, en la persona del Espíritu Santo, la cubriría con su sombra, María. Por eso quiero decirle que en la encarnación de Jesús actuó la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron en la encarnación del Verbo. Gabriel recalcó con todo cuidado que aquel niño sería un santo ser, que no participaría de la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. Jesús, hermanos, no conoció pecado, así lo dice 2 Corintios 5:21. Pedro, en su primer carta, en el capítulo 2, verso 22, nos enseña que jamás Jesús pecó. Y primera de Juan 3:5 dice: y no tuvo pecado. Además, Hebreos capítulo 10, verso 5 nos dice que su cuerpo lo preparó el Espíritu de Dios. María lo que fue el depósito, el lugar donde se alojaría aquel santo ser que sería gestado en su vientre. Pero aquel cuerpo le había sido preparado por el Espíritu Santo. Y vemos que
hay una expresión, dice, la sombra o el Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire, y esa expresión es la misma expresión que se aplicaba a la presencia de Dios en el lugar santísimo, es decir, en el tabernáculo, en el templo de los judíos. ¿Qué podríamos entender? Que el vientre de esta mujer llamada María se convirtió en un lugar santísimo para el Hijo de Dios. Pero hermanos, la sumisión de María es realmente noble. Vuelvo a decir, porque quiero que estas palabras queden grabadas y sean parte de nuestro lenguaje. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Ella respondió al ángel sencillamente: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta a aceptar lo que Dios decidiera. No hizo preguntas ni puso condiciones, puesto que había sido Dios quien lo había decidido. Y finalmente, ¿qué le dijo el ángel? Le animó. Le dio la noticia de que su anciana pariente Elizabeth estaba encinta, demostrándole que para Dios nada es imposible. Hermanos, quiero concluir este mensaje porque hoy de manera similar la verdad nos es anunciada. En el caso del sacerdote Zacarías, la verdad que le fue anunciada fue en primer lugar que Dios había oído su oración. Y su respuesta a la misma es que su petición le era concedida. Pero esto conllevaba una gran responsabilidad, ya que aquel pequeño niño, aquel pequeño Juan, sería quien prepararía a Israel para el mensaje del Evangelio de Cristo. Mas ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Zacarías? Fue de incredulidad, como ocurre hoy. Y no estoy hablando entre los que desconocen de las Escrituras, porque recuérdense que Zacarías era un sacerdote, conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos en la actualidad, muchos que asisten a una iglesia, que leen la Biblia, también actúan con incredulidad. Cuando a veces el pastor les habla, o cuando leen la Biblia, ¿será esto verdad? Hermanos, estemos dispuestos a recibir la palabra que nos es impartida. Pero por otro lado vemos la sencillez, la sumisión de María. Esto eran evidencias de la fe de ella, de una fe auténtica. Es verdad que María no era una mujer perfecta, pero sí era una mujer virtuosa, por lo que llegó a ser una mujer muy favorecida, y veremos que sería también llamada bienaventurada. En ambos casos, eso sí que hemos analizado, quiero decirle que la gracia se derramó para que los planes perfectos de Dios se hagan realidad. Pero debemos saber, hermanos, que la fe, la obediencia, la sencillez y la disposición a ser instrumentos, a ser siervos para la gloria de Dios es de bendición, es de beneficio, tanto para el que posee estas nobles virtudes, pero también para quienes están a su alrededor. Por lo tanto, hermanos, estemos preparados para que el Señor se glorifique a través de nuestra vida. Seamos como Isaías, quien dijo: heme aquí, envíame a mí. O como María, quien optó por ser una sierva del Señor. Entonces, hermanos, seamos siervos dispuestos, seamos obedientes, seamos compasivos y seamos valientes, porque estas son evidencias de una fe con compromiso cuando la verdad nos es anunciada. Amén.